Vamos a estar meditando en el libro del Evangelio de San Marcos. San Marcos 4:35. Un fuerte amén cuando lo tengan. Las personas nuevas que no traen Biblia, amén, o ahí atrás de las bancas hay una Biblia, o en su dispositivo de celular lo pueden encontrar. ¿San Marcos qué, hermano? San Marcos 4:35 al 41. Un pasaje muy conocido por todos ustedes, y vamos a leer la santa palabra. Un fuerte amén cuando lo tengan. Amén. Marcos 4:35 al 41. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, Jesús dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas a la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo, no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Amén. Oremos. Padre, le damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por otro día en la cual estamos aquí, Padre, en su casa, en sus atrios, Señor. Gracias, Señor, por traernos. Espíritu Santo, muévete en este lugar, Señor. Que tú nos dirijas y que quites toda palabra humana de mi boca, Señor, y que seas tú solamente hablando a través de tu palabra, Señor. Que esta palabra llegue, Señor, que nos edifique, Señor, y que la pongamos en práctica, Señor. Bendice a cada hermano que esté aquí en este lugar, Señor. Bendice a cada niño, a cada familia, Señor. Y aún los que no vinieron, Señor, bendícelos donde ellos se encuentren, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, como vimos en este pasaje, habla de las tormentas. Y el título yo le puse: las tormentas de nuestra vida. Jesús y sus discípulos se disponían a cruzar el mar de Galilea. Y los discípulos, siguiendo las instrucciones de Jesús, fueron en obediencia al mar, a cruzar. Y fue allí donde se desató la tempestad. En esta lección, en este pasaje, tenemos una gran enseñanza que Jesús nos enseña. Muchas veces el hecho que nosotros estemos caminando firmemente a los pies de Jesús, Él no promete que no nos librará de pasar por tormentas, por angustias, por problemas. El Señor no promete de librarnos de tormentas amargas en la vida, pero de lo que sí debemos estar seguros es que Él siempre va a estar con nosotros. Gloria a Dios.
Él siempre va a ir en todo el camino hasta que lleguemos al otro lado. Y nosotros, hermanos, como creyentes, como cristianos, debemos de estar confiados. Debemos de confiar en Jesús en medio de la tempestad, en medio de las circunstancias, en medio de los problemas de nuestras vidas, porque Él siempre va a estar ahí con nosotros. Y las tormentas, las tempestades que hablan aquí en la Biblia son catalogadas como nuestros padecimientos. Jesús, son catalogadas como nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras preocupaciones, pero también nuestras pruebas. La Biblia registra varios versículos que hablan de tormentas, hablan de tempestades, de torbellinos, de fuertes vientos, de fuertes aguas que inundan, de vientos huracanados. Las tormentas son inciertas, pueden llegar a tu vida y a mi vida en cualquier momento. Las tormentas causan caos, causan temor, pánico. Hace unas 3 o 4 semanas aquí en Carolina del Norte hubo una tormenta de frío, no sé si se acuerdan. ¿Y qué es lo que causó esa tormenta? Caos, temor, miedo, incertidumbre. Muchos se les fue la luz, muchos el agua, los víveres en las tiendas se acabaron. Eso es lo que causan las tormentas. Pánico, temor. Yo ese día me quedé varado con el carro, me quedé en medio de la carretera con un frillazo. Lo bueno es que ahorita pues, hay teléfonos, todos cargan teléfonos. Llamé, vinieron por mí, ahí se quedó el carro. Pero ciertamente causan pánico, temor. Y miremos lo que dice Proverbios 1:27. Proverbios 1:27 dice así: cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Wow. ¿A qué compara aquí la Biblia con la calamidad, con la tribulación, con la angustia? Dice que a un torbellino, un tornado. Dice que los tornados se forman en 2 o 3 minutos, según los expertos. Así llegan los problemas a nuestra vida. Hoy estamos bien, hoy estamos contentos, y de un abrir y cerrar de ojos llegan los problemas, las angustias. Así compara la Biblia cuando llega a nuestra calamidad, nuestra tribulación y angustias. Y hemos visto todos por las noticias, por diferentes medios, ¿verdad? Cuando llegan los huracanes, de un momento a otro, causan temor, causan muerte. Pero también hay problemas, hay angustias que llegan a nuestras vidas que no sabemos qué va a suceder el día de mañana. Muchas personas hemos atravesado tormentas, problemas, que no acabamos de pasar por una y ya está entrando otra, y otra y otra. En Proverbios 1:27 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. En otras palabras, también hay personas que ya pasaron por una tormenta, un problema. Hay otras que están en un problema en este momento, y hay otras que ya están saliendo del problema. Pero todos hemos pasado por una tempestad o por una tormenta. Las tormentas son inevitables,
van a llegar a nuestra vida. Posiblemente habrá personas que digan, no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy trabajando, tengo salud, tengo todo, pero espere que mañana u otra ocasión va a venir una tormenta a su vida, va a venir un problema. Todos pasamos por tormentas. Dice que son inevitables, van a llegar a nuestras vidas y llegan repentinamente. Hermanos, y muchas veces estamos en la barca de nuestras vidas con una gran tempestad, con un gran problema. Yo no sé qué tipo de problemas habrá en tu vida o qué tipo de problemas atravesaste en tu vida, pero de que hay un problema, o pasaste por un problema. Tal vez fueron tus hijos, tal vez fue tu matrimonio, tal vez fue tu trabajo, tal vez fue una enfermedad con tus hijos, con tu marido, con tu esposa, la pérdida de un ser querido. ¿Cuántos no hemos atravesado ese tipo de tormentas? Y ahí es donde empieza a golpear la vida. Ahí es donde te sientes en medio del huracán. O tal vez muchas veces te hirieron tu corazón, te traicionaron. Te sentiste que todos te dieron la espalda. Te sentiste entre la espada y la pared, abandonado en esos momentos difíciles. Pero no importa cuál situación difícil hayas pasado en la vida, lo que sí tienes que saber que Jesús siempre estuvo ahí en la barca. Amén. Y siempre va a estar ahí en medio de tus problemas. Solo tienes que clamar a Él, buscarlo, llamarlo. Señor, aquí estoy. Como dijo Pedro, sácame que perezco. En Jeremías, en el libro de Jeremías 33:3, dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. ¿A quién debemos de clamar? Entonces, en medio de la tempestad, a Dios. Pero muchas veces tomamos cosas equivocadas. ¿A quién estamos clamando cuando nos sentimos en medio de una tormenta? Muchas personas claman otras cosas, pero Dios dice: clama a mí, yo te voy a responder. Yo soy el único que puedo calmar tu tempestad. En el versículo 35 de Marcos, dice la palabra: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. ¿Quién fue el que dijo pasemos al otro lado? Jesús. Ahora Él es Dios. Él sabía que iban a enfrentar una tormenta. Claro que sí. ¿De quién fue la idea entonces de llevarlos al otro lado? De Jesús. Jesús mismo dio la orden. Y a veces, hermanos, Dios nos va a llevar a una tormenta a propósito, con el hecho de probar nuestra fe. Amén. Jesús y sus discípulos, dice que despidieron la multitud que estaba en la orilla y entraron a la barca. Marcos también nos dice que también había otras barcas en el viaje. Y en Marcos, en el 37, dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. O sea que se hundía la barca, se estaba hundiendo. Y muchas veces, hermanos, el hecho de que Jesús estuviera en la barca
no garantizaba que el viaje iba a ser tranquilo. Muchas veces, como les dije al principio, el hecho de que nosotros estemos caminando con Dios no garantiza que no nos vamos a encontrar con problemas. En la vida cristiana también vamos a padecer. Vamos a tener tempestades. Hay teologías o congregaciones que dicen todo lo contrario. Dicen, para de sufrir. Por ejemplo, dicen, pare de sufrir. Dice, si tienes un problema, estás pasando por una situación, tu vida va a cambiar si vienes a esta iglesia y serás ungido. Yo escuché un comercial así cuando vivía en Nueva Jersey, de una congregación, y decían, para de sufrir, vienen este domingo y te ungimos con el aceite traído directamente de Israel, dice, y tu vida va a cambiar. Para de sufrir. La verdad que la Biblia no dice eso. La Biblia dice en Juan 16:33, dice, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Dice, en la vida tendrás aflicciones, pero confía en mí. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Yo he vencido al mundo. Amén. Entonces nuestra confianza ¿en quién debe de estar? Amén. Él es el único que puede calmar la tormenta, porque las tormentas, los problemas son reales. Usted no las puede evitar, van a llegar a su vida, a mi vida y a la vida de sus hijos, de sus papás, de todos. Pero Jesús nos enseña que Él está con nosotros. En todo el camino solo debemos de tener fe en Él. Como en este pasaje, ¿verdad? Todo es preparado y dirigido por el Señor mismo. El Señor había predicado acerca de la fe. La importancia de la fe, dice, aquellos que tendrían fe como un grano de mostaza, dice la palabra. Ahora llegaba el momento de ponerla en práctica, esa fe de sus discípulos. ¿Tendrían los discípulos fe en esa situación? No tenían mucha fe. Podemos decir que fue una especie de examen por sorpresa que Dios les hizo a sus discípulos. En el 38 dice, y estaban en la popa, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es interesante observar que durante el recorrido Jesús se quedó completamente dormido. Y lo que podemos apreciar aquí es la humanidad de Jesús. Él también se cansaba. Él era 100% hombre, 100% Dios. Después de muchos esfuerzos, días de predicar, Él se agotó también. Se cansó y necesitaba un descanso como nosotros. Bueno, trabajamos duro y nos cansamos. Dice que ni los vientos de la tempestad ni las olas que golpeaban la barca pudieron despertarlo. Pero también aquí debemos de aprender que su confianza de Jesús estaba en su Padre Celestial. Su sueño tranquilo en medio de la tempestad nos da a entender su plena confianza en el Padre. De igual manera, nosotros, ¿en quién debemos de confiar? En Jesús. Dice que cuando la tormenta azotó con toda su furia, los discípulos se angustiaron y se sentían en peligro de morir ahogados. ¿No nos hemos sentido nosotros alguna vez así, hermanos, cuando estamos pasando por una situación?
Yo personalmente, cuando pasé por una tormenta, cuando no conocía de Jesús, creía que iba a morir. Creía que no había salida. Y así, honestamente se los digo, yo creía que iba a morir. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Dice que sus discípulos se amedrentaron. ¿Por falta de qué? De fe. Y a pesar de que nosotros sabemos que los discípulos eran pescadores, conocían desde su juventud el mar de Galilea, tenían experiencia en navegar. ¿Por qué entonces tenían miedo? A veces nos dejamos llevar por nuestros propios impulsos humanos y desechamos la voluntad de Dios. Por mucho que conozcamos, por mucho que sepamos y que digamos, yo soy un experto en la materia o en esta rama. Cuando las cosas están fuera de nuestro alcance o de nuestro control, usted y yo no podemos hacer nada. Necesitamos clamar a Dios. Amén. Amén. Para que calme las tempestades de esta vida. Estos hombres, siendo pescadores, no podían hacer nada. Todo lo que sabían era en vano para calmar la tempestad. ¿Cuántas personas en el mundo o que ustedes conocen están luchando con grandes problemas por sus propios méritos, sin conseguir resultados? Y el barco de sus vidas se hunde y se hunde y se hunde. ¿Ustedes conocen a alguien así? Todos conocemos a alguna persona que está pasando por una tribulación, por una angustia, un gran problema. Y cuando uno viene y le dice, Jesús es el único camino que tú puedes sacar, es la única persona que te puede ayudar. No, es que yo no quiero saber de Jesús. No, es que yo creo que yo voy a poder solo. Cuando la Biblia dice que estos pescadores, a pesar de que sabían el mar, conocían, no podían detener el barco, sentían que se estaban hundiendo. Y así pasa con nosotros. Hay personas que están luchando con todas sus fuerzas, tal vez por su matrimonio, tal vez por problemas grandísimos de sus hijos, tal vez, no sé, por una adicción, donde se pierde toda esperanza. Y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Cuando yo pasé por una situación, una tormenta, no conocía de Jesús. Estaba joven. Ese fue la peor tormenta que yo presenté en mi vida. Mi familia, mi padre estaban envueltos en una tormenta y no la superó. Él falleció. Siempre me hacía esta pregunta: ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando mi padre sentía que se fue? ¿Dónde estaba? La palabra me enseña que Dios siempre estuvo ahí. Amén. Amén. Siempre va a estar ahí. Nada más que no clamamos, no buscamos. Como los discípulos dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Hermanos, a veces nos vamos a sentir así. A veces vamos a sentir que la situación es muy difícil y que nos da la impresión de que Dios no se interesa por nosotros, por nuestros problemas, y que no contesta nuestras oraciones.
A veces Dios nos va a probar así, nosotros que ya conocemos al Señor. Y usted ora, y usted clama, y usted parece que Dios no lo escucha. Pero dice que los tiempos de Dios son perfectos. Él no puede atrasar y no puede adelantar. Usted y Dios sí lo puede hacer, pero los tiempos de Dios son perfectos. Y también Él dice que nos ha prometido que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Isaías 41:10 dice la palabra: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en el 13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Entonces Él mismo nos está diciendo: no temas. Y a veces cuando nosotros estamos atravesando una situación, sí tenemos miedo. Pero la palabra de Dios dice que Él está con nosotros. Solo debemos de clamar y tener fe. Porque la fe, dijo Jesús, que si tan solo tuviéramos fe como un granitito pequeño de mostaza, le diríamos a esa montaña: muévete de ahí para allá. Y dice que se mueve. Si tuviéramos fe, a veces la fe nos debilita, nuestra fe se debilita a veces. Cuando no leemos, cuando no ayunamos, cuando no oramos, no tenemos esa intimidad con Dios. Amén. Y ahí en el 40, en el Marcos 40 dice: y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Pero primero dice que Jesús reprendió al viento, ¿verdad? Calmó la tempestad. Dice que se hizo gran bonanza o gran calma. Por eso dice la palabra que solo Jesús puede calmar la tempestad, los problemas, las angustias que hay en tu vida y en la mía. No hay otro poder humano a quien tú puedas clamar que pueda calmar las tempestades. Solo debemos de tener fe. Y a veces nosotros, cuando estamos atravesando dificultades, el temor se apodera de nosotros y empezamos a dudar, empezamos a sentir que no tenemos fe. Pero la fe la debemos de fortalecer ayunando, orando, leyendo la palabra de Dios. Dice en Romanos 10:17, dice: ¿qué es la fe? Dice: la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Hebreos 11:1 dice: ¿qué es la fe? Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. En el 41 dice la palabra, dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?
Dice que cuando se levantó Jesús con gran autoridad, mandó al viento y al mar embravecido a callar. Nuevamente sus discípulos dice que se llenaron de temor, pero esta vez ya no era por la tormenta, sino por la majestad divina de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Solo Jesús tiene la autoridad y la potestad de calmar las tempestades de nuestra vida. Amén. Por eso yo les digo, hermanos, tengamos ánimo. En medio de tus problemas y de mis problemas, Jesús va a estar con nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántas y cuántas personas conocen de Dios, caminan con Dios, y cuando llega un problema bien grande, se van, se separan de Dios? ¿Por qué? Tendrán su fe, tendrán mucha fe, o su fe está débil. Así es que dice que no nos tenemos que preocupar, porque Jesús nos dice, como a sus discípulos, ¿por qué teméis? ¿Por qué? Si Él nos ha prometido que va a estar ahí. Le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe. Para Dios no hay tempestad más grande ni más baja que Jesús no pueda calmar. Amén. Amén. Vive Dios. Aleluya. Solo debemos buscar a Dios, clamar a Dios, seguir a Dios, Amén. y no te separes nunca de Dios, porque Él siempre va a estar contigo. Cuando te encuentres en un problema, en una tempestad, clama a Dios. No te intimides, no clames a otras cosas, no vayas con otras personas equivocadas, Amén. Amén. no llames a cíticos, no llames a esas, porque dice que Dios aborrece eso. Tienes que clamar a Dios, Amén. Gloria a Dios. y Él es el único que va a calmar la tempestad, el problema. Porque problemas, como dice la palabra, todos vamos a tener aflicciones, sean cristianos o no cristianos. Nuestros niños lo van a padecer, nosotros lo estamos padeciendo. Hermanos, y para cerrar este tiempo, quiero dejarlos con este Salmo 121. Amén. Salmo 121, 7 y 8. Dice la palabra de Dios así: Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria al Señor. A Él toda la gloria y toda la honra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oremos y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Padre, Señor, le damos gracias, Señor. Damos gracias, Señor, porque usted nos habló a través de su palabra, Señor, en el cual, Señor, usted es el único que puede calmar nuestras tempestades, nuestros problemas, Señor. Gracias, Señor, porque usted nos enseña que solamente en usted debemos de tener esa confianza. Gracias, Señor. Gracias por su palabra. Gracias, Espíritu Santo. Llénanos, Señor, de su gracia y de su sabiduría, Señor. Pedimos por cada uno de los hermanos aquí, Señor, presentes, Padre, que usted los lleve con bien a sus casas, Señor, y que nunca se aparten de sus caminos, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.